tienen todos el objetivo de persuadir, de convencer, ¿no? De transmitir hacia el destinatario y lograr aquello que están solicitando. Nadie va perdedor, ¿verdad? Todos buscan que la otra parte piense o tome su argumento y lo considere como válido. Pero dijimos que en ese ánimo de persuadir, que en ese ánimo de convencer, que tienen todas aquellas personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que redactan algún documento administrativo, existen diferencias, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Como lo han mencionado sus compañeros, las diferencias principales radican en el objetivo específico que quiero lograr. Si bien es cierto, el objetivo general de todos los documentos es persuadir, convencer, el objetivo específico va variando de acuerdo al documento administrativo, ¿no? Un oficio no tiene el mismo objetivo que un informe. Un informe no tiene el mismo objetivo específico que un memorando. Un memorando no tiene el mismo objetivo específico que una resolución. ¿Por qué? Porque para cada objetivo específico, para cada intención particular, para cada momento y contexto en particular, se ha pensado un documento administrativo diferente. ¿Ok? Entonces tenemos siempre primero que pensar cuál es mi objetivo específico para poder saber qué tipo de documento administrativo necesito yo empezar a elaborar, ¿correcto? Entonces, hoy día vamos a ver dos tipos de documentos denominados documentos de petición administrativa, que son el oficio y la carta. Y para eso vamos a repasar brevemente cuáles son la estructura de los documentos, cuál es su concepto, su definición, sus características, sus principios. Y en una segunda parte vamos a mostrar ejemplos específicamente de la administración pública. Podemos hacerlo también de la privada para poder ir analizando en base a documentos reales, ¿no? O sea, documentos que se cursan en el sistema administrativo real. Y a partir de eso, después de ya tener claro la estructura y la composición de los documentos, vamos a dar algunas sugerencias, habilidades de repente que podríamos trabajar un poco más para lograr el objetivo que tenemos, que es ser más eficientes, ser de repente más céleres, ser más técnicos, ser más pulcros o ser más duchos en la elaboración de estos tipos de documento de petición administrativa. Pero antes, vamos a hablar un poquito sobre qué es el derecho de petición administrativa. Porque evidentemente la petición administrativa es un derecho. Entonces, la petición administrativa es el derecho que le asiste a cualquier administración, ya sea esta pública o sea privada, individual o colectiva, para promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo. Cuando nosotros el día martes estudiamos cuál es el concepto que entendemos por procedimiento administrativo, dijimos que el procedimiento administrativo, según la ley del procedimiento administrativo general, es un conjunto de pasos, ¿verdad? Es un conjunto de pasos que conducen a la emisión de un acto resolutivo. Ese acto resolutivo te puede generar derechos, produce efectos jurídicos, ¿no? Y tiene como objetivo principal tomar una posición o toma una posición o toma una decisión sobre un problema, solicitud, problema, etcétera. Entonces, el derecho de yo iniciar cualquier tipo de procedimiento se llama, el derecho que me asiste a mí como administrado, derecho de petición administrativa. En la tipología de documentos de petición administrativa, los más conocidos, los que más conocemos, los que más se manejan, tanto en la administración pública como privada, son 4 documentos: la solicitud, el oficio, la carta y el memorial.
El día de hoy vamos a ver dos, que es el oficio y la carta, y el día sábado la solicitud y el memorial. Ok, algunas nociones básicas para ponernos todos en el mismo lenguaje y repasar algunos conceptos previos. Cuando hablamos de oficio, bueno, el oficio es una palabra que deriva del latín oficio, que significa cargo, magistratura. El oficio es un documento oficial utilizado por profesionales o mejor dicho, funcionarios que desempeñan cierta categoría o cierto cargo en las instituciones públicas o privadas. ¿Qué cargos? Directores, jefes, subdirectores, cargos directivos, ¿correcto? ¿Y con qué, digamos, para qué se utiliza el oficio? Para transmitir que el oficio es un documento de petición administrativa a través del cual comunicamos disposiciones, hacemos consultas, podemos dar respuestas, podemos remitir documentos, podemos invitar a una inauguración, a una primera piedra, a una charla, a un taller. Podemos agradecer, podemos saludar por su designación, por su reconocimiento. Tiene distintas finalidades, ¿correcto? Distintas finalidades. Y esas finalidades pueden ser de orden político, de orden artístico, de orden social, de orden cultural, etcétera. Ahora, los oficios como documentos oficiales remitidos por profesionales que ocupan ciertos cargos directivos como jefe, directores, subdirectores. Y me dirán con esto, a ver, un momentito, tengo una pregunta, ¿no? Solamente puede ser remitido, o mejor dicho, los oficios pueden ser remitidos por todas las personas. Y la respuesta es no. No, porque el oficio es un documento de petición administrativa que está conceptuado y dirigido para que sea un medio de comunicación entre ciertos cargos directivos, ¿correcto? De un cierto nivel. ¿Qué quiere decir? Específicamente de personas que toman decisiones, ¿no? Dentro de una entidad. Las personas que toman decisiones siempre son profesionales que están a cargo de un área, que están en la coordinación de un área, que son directores de una institución, que son subdirectores de una institución, que son jefes de un área, ¿correcto? Porque no todos los profesionales, no todas las personas que trabajamos en una entidad pública o privada tenemos en nuestras funciones y responsabilidades la potestad de tomar decisiones. Existen profesionales, por ejemplo, como yo, que tengo una función media, que quiere decir que yo implemento acciones previamente aprobadas por un profesional que está jerárquicamente encima mío y que es el que da el visto bueno, el que observa, el que instruye la manera en cómo los especialistas como yo y otros tienen que actuar, ¿correcto? Entonces, para decisiones trascendentales, importantes, presupuestarias, valorizaciones u otros, existen profesionales que tienen otro rango de responsabilidad y por lo tanto tienen otro cargo, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso para saber cuándo corresponde la elaboración de un documento de petición administrativa. Eso no quiere decir que los oficios están restringidos solamente para grandes instituciones, para instituciones solamente públicas, no. Está diseñado para que se circule entre personas que tienen un cargo directivo, pero no tiene nada que ver con que la entidad sea pequeña, sea grande, sea central o tenga oficinas descentralizadas, o sea, perdón, una municipalidad distrital. No, no tiene nada que ver con la jurisdicción ni con el tamaño, tiene que ver con la
jerarquía de las personas, de los profesionales que lo suscriben, ¿correcto? Entonces, los oficios pueden circular, pueden mandarse, remitirse y recepcionarse dentro de dos círculos, dentro de dos ámbitos. El primer ámbito, que es dentro de una misma institución. Dentro de una misma institución. Vamos a revisar el organigrama de cualquier entidad. A ver, alguna entidad, por favor, que me nombren al WhatsApp para revisar rápidamente su organigrama. Algún nombre de una institución, por favor, para revisar su organigrama. Algunos me ayudan. Cualquiera. Ya, vamos a ver. Ojalá sea el organigrama del BCP en Internet. Organigrama del Banco de Crédito. A ver. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla por aquí. Ojalá que esté la entidad privada de la que habló su compañera. Porque ustedes saben que la información de las... Ah, pero sí está, creo. Ahora vamos a ver. Está en script y normalmente estas páginas tienen bloqueados algunos. Ah, pero ¿qué está? A ver, vamos a ver. Entonces, como ustedes saben, como todos ustedes saben, en las entidades públicas y en las entidades privadas se organizan jerárquicamente los cargos, ¿correcto? ¿Con qué finalidad, licenciada? Bueno, con la finalidad de darle un orden y una estructura de funcionamiento de la entidad, ¿correcto? Uy. Entonces, ¿para qué es importante conocer el organigrama de una entidad? ¿Por qué? ¿En qué me ayudaría a mí conocer el organigrama de una entidad? Bueno, me va a ayudar para conocer la forma en cómo ésta se estructura, para conocer también cuáles son las dependencias, o mejor dicho, el grado de dependencia de las jefaturas, de las sugerencias, de la gerencia, de los departamentos, etcétera. Mejor dicho, me va a permitir a mí conocer el orden y el manejo, el funcionamiento de una entidad, cualquiera que esté fuera, pública o privada. ¿Correcto? Entonces, por eso es muy importante que revisemos el organigrama de las entidades con la intención de que podamos entender el circulamiento, por decirlo así, en este caso de un oficio de circulación interna. Bueno, entonces, vamos a suponer, porque ahora el Internet no está cargando muy bien, pero bueno, más o menos por acá se puede revisar cuál es el organigrama del BCP, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio con las gerencias que sabemos que todo banco tiene, ¿no? ¿Qué gerencias tiene todo banco? Yo digo una. Todo banco tiene una gerencia de contabilidad. Todo banco tiene una gerencia de asesoría legal. Todo banco tiene una gerencia comercial. ¿Qué más? ¿Qué otros órganos dentro de un banco conocen? ¿Qué otros departamentos tiene, en este caso, el BCP o cualquier banco? ¿Qué más? Gerencia de contabilidad, gerencia... Ah, evidentemente todo banco tiene una gerencia de sistemas de tecnologías, ¿no? Tiene un soporte informático, ¿verdad? Toda gerencia también tiene que tener una gerencia de innovación, ¿no? ¿Qué más, Camila? A ver, ideas, Cami. Ideas, estimados alumnos. Vamos a pensar que el gerente de marketing quiere hacer una invitación o quiere convocar a una reunión al gerente de tecnologías de la información
dado que se acerca su próxima campaña publicitaria del 2025 y necesita saber el soporte, cuál va a ser el soporte de sugerencia, ¿no? Cuánto personal va a poner a su disposición, explicarle los alcances de la campaña, cuántos días va a durar la producción, en la, digamos, ya en el ámbito de la aplicación de la publicidad, que van a necesitar de esa área, ¿no? Entonces, los invita a una reunión presencial de gerente a gerente de una misma entidad privada. Evidentemente, cada gerencia con su personal, cada gerencia con su propia autonomía, pero con un objetivo en común, ¿no? Que es sacar adelante el plan de marketing del BCP del año 2025. Entonces, esa invitación, esa solicitud de convocar al gerente y a su personal tales horas, tales días, se remitiría a través de qué? A través de un oficio de circulación interna. Claro que cuando ya se remiten los oficios, no es que yo coloque oficio de circulación interna, ¿no? En la práctica tú puedes ver un oficio y simplemente deduces que si lo están remitiendo un gerente o cualquier profesional de una determinada línea jerárquica hacia otra de otra línea jerárquica de una misma entidad, es que es un oficio de nivel interno. ¿Y por qué se da de esta manera? Porque ambas autoridades o ambos profesionales tienen un cargo directivo de decisión, tienen un cargo directivo general, pero forman parte de una misma empresa. Entonces, en razón a eso, ¿no? Se cumple con remitir, en este caso del ejemplo específico que he mencionado, un oficio invitando al taller de fortalecimiento de habilidades para el lanzamiento del plan de marketing 2025, ¿no? Ahora, vamos a pensar en una entidad pública, vamos a pensar en el Ministerio de Educación, por ahí nombró una alumna. A ver, dígame dos entidades del Ministerio de Educación. A ver, yo digo una, Pronavec es una. Otra entidad del Ministerio de Educación, otro organismo que esté adscrito al Ministerio de Educación. A ver, algunos ejemplos. Pronavec y qué más, falta uno. Es que Beca 18, estimada Carlita, es un programa dentro de Pronavec. A ver, vamos a ver. DIFOIT, Dirección de Fortalecimiento de Intervención. A ver, ¿cuál es Alfonso, el significado de tus abreviaturas? Dirección de Fortalecimiento de... Ya, de formación inicial docente. Correcto, gracias. Entonces, vamos a pensar, bueno, Pronavec, vamos a pensar en otra porque Pronavec estaría ya más destinado para otra finalidad, ¿no? Y acá estamos conversando de la Dirección de Formación Inicial Docente, ¿no? Que es una dirección del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación es uno de los ministerios organizacionalmente más grandes y más complejos, ¿no? Tiene muchas direcciones, muchas unidades. Si vemos su organigrama, realmente es una estructura bastante grande. Entonces, ¿qué pasa cuando dos entidades que tienen diferentes finalidades, que cumplen diferentes propósitos, que trabajan de forma, pertenecen a un mismo sector, en este caso, pero cumplen con finalidades diferentes? Y vamos a pensar en el director de la Dirección de Formación Inicial Docente y vamos a pensar en el director
de la Dirección de Innovación Pedagógica, ¿ok? Para hablar en el mismo rango de direcciones. Las dos direcciones son direcciones que pertenecen a el Ministerio de Educación. De repente pertenecen a dos viceministerios diferentes, pero ambos pertenecen al Ministerio de Educación. Entonces, los directores, el director de innovación pedagógica remite un oficio al director de la dirección inicial con el objetivo de transmitirle un reglamento, el reglamento de innovación tecnológica en la educación inicial, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, para la comunicación a ese nivel, a nivel externo, de director a director, nos dejamos entender, de director a director, entonces uno remite al otro un documento oficial de petición administrativa denominado oficio, ¿correcto? Entonces creo que ya nos quedó un poco más claro cuando hacemos alusión a este documento, pero dos maneras o dos ámbitos de circulación diferentes. Ahora, vamos a compartir pantalla para poder ver el ejemplo de un oficio, ¿correcto? Entonces, en este caso estamos proyectando un oficio de la administración pública, ¿correcto? En otro momento podríamos hacer el ejercicio con un oficio de la administración privada. Pero acá hay unos datos que quiero comentarles de referentes a la administración pública. Yo sé que hay varios acá trabajando o interesados en ingresar a la administración pública y respecto a los documentos administrativos hay que brindar algunos datos. Voy a iniciar comparándolo con el sector privado, ¿correcto? Respecto a la forma y luego respecto al fondo. Cuando nos referimos a la forma, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al diseño, al tipo de letra, nos referimos a la sangría, al espaciado, ¿verdad? A eso nos referimos con la forma, ¿no? El fondo es el contenido del documento, de repente el estilo, la gramática, la semántica, etc. Entonces, en la administración pública, cada entidad tiene un documento que estandariza las formas, no solamente de los documentos, sino de todo aquello que implique una conexión con otras entidades o en su misma entidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú, por ejemplo, mañana ingresas a trabajar en la dirección de innovación de educación inicial que mencionó su compañero, que pertenece al Ministerio de Educación, y tu primera tarea, vamos a suponer, ¿no? Es elaborar un documento. Entonces, el encabezado, el pie de página de un documento dentro de la administración privada, perdón, de la administración pública, tiene indicaciones que hay que respetar. Y voy a mencionar varias de ellas, ¿correcto? Primero, que si nosotros queremos conocer cuáles son estas indicaciones, cuáles son estos, por decirlo de alguna manera, ¿cómo decirlo? Digamos, en particular lo que hay que respetar dentro de una institución pública de forma, definitivamente tenemos que revisar el manual de identidad gráfica de la entidad. Cada ministerio tiene su manual de identidad gráfica. Cada dirección no, eso sí no, ya está, siguen nada más la establecida en el Ministerio de Educación, pero cuando tenemos instituciones que están adscritas a un ministerio, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Agricultura, Agrorural, PCI, Agroideas, etcétera, que son entidades
que están adscritas a un mismo ministerio, pero con funciones diferentes. Entonces ya cada entidad tiene un documento denominado Manual de Identidad Gráfica, que es aprobado mediante una resolución del máximo, eh, del máximo profesional o de la máxima autoridad dentro de una entidad. En el caso, por ejemplo, del PCI, ese manual de identidad gráfica está aprobado con una resolución firmada por el director de ese año, ¿no? Porque los manuales de identidades gráficas se van actualizando cada año, cada 2 años, cada 3 años, etcétera. Entonces, ¿por qué yo, licenciada, necesito, si yo trabajo en una entidad pública y estoy a cargo de la redacción de documentos administrativos, por qué me sugiere revisar el manual de identidad gráfica? Lo sugiero porque en el manual se van a establecer lineamientos obligatorios que todos los servidores están obligados a implementar en sus entidades, ¿correcto? ¿Qué quiere decir con eso, estimados alumnos? Que respecto a la forma de los documentos, no puedo yo editarlo a mi gusto, a mi propuesta, a mi creencia particular o a la forma que yo considero correcto. Por ejemplo, no puedo yo acomodar los logos en el orden que yo quiero. No puedo yo colocar el número o poner el tamaño del logo como yo lo considero pertinente. Todo eso, el diseño de los logos, el tipo de letra de los logos, la rama de colores de los logos, todo lo que ustedes ven en el encabezado que estoy señalando en este momento en la pantalla, está aprobado mediante una resolución y estoy obligado a implementarlo como está aprobado. Y no solamente nos estamos refiriendo a los documentos, esto aplica para todo. Por ejemplo, ustedes han visto que las entidades públicas y sus servidores normalmente, pero la gran mayoría utiliza una indumentaria profesional. ¿Qué quiere decir? Que utiliza camisas con el logo de la entidad, hasta las empresas privadas, han visto, hasta el BCP utiliza su propia indumentaria, o sea, no pueden ir vestidos como quieren, ¿correcto? Igual en las entidades públicas, tú no puedes mandarte a hacer una camisa con el logo en el tamaño que tú creas, no, existe, todo eso está estandarizado con chalecos, con pantalones, hasta con gorros. Si tú, por ejemplo, quieres mandar a hacer una gigantografía de una entidad para un evento, no lo puedes hacer como tú quieres ni con el diseño que tú quieres. Tienes que hacerlo según lo que indica el manual de identidad gráfica, previa aprobación de la Oficina de Comunicaciones de la entidad. ¿Y por qué tanta burocracia y por qué tanta pulcritud con eso, licenciada? Me preguntarán. Bueno, todo eso tiene una razón de ser. Y la razón de ser, estimados y estimadas, es de que se busca estandarizar la presentación oficial de la entidad, digamos, en el ámbito interno y en el ámbito externo, para mostrar cierto orden, para mostrar institucionalidad, para mostrar respeto a las entidades públicas, ¿verdad? Entonces, les dejo ese dato, si es que están trabajando o aspiran a hacerlo, para que lo tomen en cuenta. Eso también va a ser un beneficio, creo yo, para los que trabajamos en las entidades públicas, en el sentido de que agiliza la redacción. ¿Por qué? Porque no tienes que preocuparte, digamos, de elaborar, de editar el encabezado y el pie de página, dado que son secciones predeterminadas y preelaboradas de las entidades públicas. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, estimados? ¿No quedó claro? ¿Tienen alguna duda?
Manual de identidad. Es que ese manual no lo elaboramos nosotros. O sea, mejor dicho, cuando uno ingresa a trabajar, no lo elabora uno. Ese manual ya existe, ya está elaborado, ya está aprobado. Normalmente son otras dependencias las que se encargan a nivel central. Por ejemplo, el Midagri tiene un organigrama amplio, ¿verdad? Pero quien se encarga de elaborar el manual no son todos los servidores, sino un pequeño grupo de profesionales del área de comunicaciones, ¿no? Especialistas. Sí. Ahorita quiero mostrarles, a ver si lo tengo acá descargado, el manual de identidad gráfica para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando. De repente no les quedó claro si no les comparto uno. A ver, un segundo, a ver si lo tengo acá en mis archivos, porque hoy día no nos colabora el Internet. A ver, y eso lo tienen todas las entidades públicas. ¿Ah? Universidades públicas tienen su manual de identidad gráfica. El problema es que casi muchos, o por no decir, nadie lo conoce, muchos no lo usan, lo inaplica. Eh, sí, Lucelina, ahorita la voy a mostrar. Verónica, ¿qué sería entonces un documento membretado? Lo que pasa es de que, sobre todo los que trabajan en la administración privada, están acostumbrados a que la forma de los documentos se maneje de otra manera. Y eso es por qué, Verónica, porque la administración privada pone sus propias reglas para elaborar documentos que pueden variar de una empresa a otra empresa. Los que han trabajado en más de una empresa privada saben que en una empresa normalmente grande, ¿no? Como bancos con muchas sucursales, los documentos están más ordenados y tienen una estandarización, pero existen empresas, sobre todo pequeñas empresas, que no les preocupa mucho garantizar la pulcritud de sus documentos. Entonces, todavía a la fecha existen personas o existen empresas de que utilizan, por ejemplo, documentos ya membretados, ¿no? O sea, documentos que solamente imprimes el contenido y el encabezado y el pie de página ya está impreso, ¿correcto? Ya no se usa mucho hoy en día, en la administración pública no se usa eso. En la administración privada sí, pero yo veo que ya lo han dejado de usar en muchas de las entidades privadas. Pero para pasar a lo que les iba a mostrar del manual, quisiera comentarles de mi experiencia, ¿no? Que las empresas privadas no invierten mucho tiempo y mucho menos tienen algún documento que estandarice la forma de sus documentos, no el branding, el tamaño del logo. Normalmente una empresa tiene un logo y se acabó. Algunos lo ponen en la mano derecha, otros lo ponen en la mano izquierda, unos lo ponen más chiquito, otros lo ponen más grandes, porque no hay esa pulcritud como en las entidades públicas respecto al diseño. De repente, en el fondo sí, en la redacción sí, no puedo cuestionar eso, pero en la parte del diseño, de la forma, suelen ser un poquito más flexibles. En realidad, la empresa privada es más flexible con todo, ¿no? Es menos burocrática, es más célere, es más óptima, ¿no? En general, la empresa privada funciona de una forma muchísimo más rápida. Entonces, la empresa privada no está preocupada en que todos sus documentos se vean iguales. Está preocupada en generar rentabilidad, en ser productiva, ¿no? En no parar sus operaciones, en buscar otras áreas de negocio. Está preocupada en otras cosas. Las entidades públicas sí se preocupan más en eso. Bueno, en primer lugar, porque es un principio dentro de la administración. Y en segundo lugar, porque en las entidades públicas, ustedes saben, ¿no? La burocracia, todo funciona más lento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también como que no ayuda mucho al objetivo, ¿correcto? Creo que sí pude responder tu pregunta, Verónica, o dime si no, para poder de repente ir un poco más al detalle, porque eso fue lo que entendí cuando tú mencionaste que sería un documento membretado.
Cuando hablamos de un membrete, ¿qué quiere decir? Hablamos de la identidad gráfica de una empresa o de una entidad pública. Toda empresa tiene o toda entidad pública, además de tener un nombre comercial, tiene un logo, ¿no? ¿Qué más tiene? Suelen tener en su branding, un eslogan, un refrán, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito público, no sé si ustedes sepan, pero cada gobierno tiene un sello particular. Y con sello quiero decir que tienen un eslogan oficial que identifica a un gobierno de otro gobierno. Por ejemplo, ¿cuál es el eslogan institucionalizado y obligatoriamente que cualquier entidad pública debe usar en sus documentos del gobierno actual? Compunche Perú. ¿Han visto ese logo que circula? Seguramente lo han visto en los expos oficiales, en TV Perú. ¿Han visto el logo que dice Punche Perú? Que es el logo oficial del gobierno. Sí, correcto. Ya, y les hago una pregunta. ¿Ese logo de Punche Perú era el mismo que cuando teníamos el gobierno, no sé, de Pedro Castillo o de Martín Vizcarra o de Ollanta Humala? ¿Era el mismo logo o cada gobierno usa un logo particular? No, ¿verdad? Cuando un gobierno cambia, cuando se producen nuevas elecciones, la instalación de un nuevo gobierno, cada gobierno establece un logo oficial y obligatorio, ¿ah? Que todos tienen que usar en sus documentos, en su branding, en todos lados. Por ejemplo, actualmente el logo que es oficial, no sé si lo pueden ver en la pantalla, es el logo que se llama Compunche Perú. Voy a mostrar el oficio para que ustedes vean dónde se coloca, ¿ok? Ven el pie de página acá. ¿Lo ven? ¿Ven cómo el logo del gobierno está acá? Entonces, por ejemplo, en el gobierno de Pedro Castillo existía otro logo que se llama, o se llamó, o era Siempre con el pueblo. ¿Se acuerdan que tenía varios colores? ¿Correcto? Entonces, todo eso, ven acá la pantalla, ¿lo ven? Ese era el logo de Siempre con el pueblo. Perú primero, cuando gobernó el ingeniero Martín Vizcarra, también tenía un logo diferente, ¿verdad? Entonces, esas cosas que parecen que no tienen mucho detalle son importantes cuando estamos hablando del diseño, de la forma, de los documentos. Bueno, acá sale, pero quiero ver cuál es el logo. Bueno, por acá aparece en su camisa, ¿no? Que decía el Perú primero. Bueno, entonces, a lo que iba, me pregunta Alfonso, licenciada, ¿y ese manual es perpetuo o varía de año a año? Respondo sus preguntas. No es perpetuo. Normalmente, dependiendo de la entidad, se actualiza de forma anual, se actualiza de forma bianual, va a depender de las políticas de cada entidad, pero siempre está en constante actualización, variación, etcétera. ¿Correcto? Y esto aplica para todas las entidades públicas. Estamos hablando de entidades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de organismos autónomos, de universidades públicas, ¿no? Toda entidad pública tiene un manual de identidad gráfica. Cada gobierno tiene un logo institucional obligatorio de colocar en los documentos oficiales de la administración pública. Creo que hasta ahí he dado algunos datos para su conocimiento. Ahora, vamos a empezar con la estructura del oficio. Entonces, en el encabezado, aquí quiero hacer un dato, estimados alumnos. Miren, un error que yo siempre veo en los alumnos o en mis colegas
o hasta que yo en alguna oportunidad cuando era más joven he tenido, porque todo vamos aprendiendo, es de que nosotros sabemos que el encabezado es la parte del oficio que va primero, que va en el extremo superior. Hasta ahí yo creo que no hay ninguna duda ni ningún cuestionamiento. El problema se da cuando cometemos el error de hacer esto, miren. Bueno, no puedo moverlo, pero nosotros, algunas personas cometen el error de no colocar el encabezado en el lugar correcto. El encabezado en un documento Word tiene un espacio, que ese espacio se activa haciendo doble clic en el extremo superior del documento. Se activa para editarlo. Y ven ustedes que el relieve del encabezado no es el mismo relieve que el resto del documento. ¿Por qué? Claro, profesora, porque yo veo que este está medio degradado. O sea que no se ve tan nítido, el negro tan nítido como se ve el resto del cuerpo. Entonces, para no olvidarnos de que el encabezado siempre en un documento editable de Word se activa haciendo doble clic en el apartado superior, ¿correcto? ¿Qué tengo que colocar yo? Bueno, las entidades públicas ya les manifesté que esto está predeterminado. Lo que va a actualizarse es el nombre del diseño y el nombre del año. Ahora, profesora, ¿pero por qué tengo que colocar el nombre del diseño? ¿No bastaría colocar el nombre del año? No. ¿Por qué? Porque estos son documentos oficiales. Estos son documentos remitidos, recibidos por altos funcionarios, por funcionarios que tienen capacidad de decisión. Cuidemos mucho los detalles y la formalidad y las reglas de formalidad, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, este año ya, ¿cómo se llama este año? Año del fortalecimiento o año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana, ¿no? Recuerden que el nombre de cada año se actualiza a través de un decreto supremo remitido por el presidente de la República los primeros días de cada año. Entonces me dirán, ¿y qué sentido tiene el nombre de un año? ¿Por qué lo nombran de tal manera o de otra? Simplemente, estimados alumnos, responde primero a una facultad discrecional del presidente de la República, ¿correcto? Él es el que decide el nombre del año. No existe una guía, no existe un protocolo para poder decidirlo e implementarlo y oficializarlo, pero sí tiene un sentido, ¿no? Tiene el sentido de que el nombre del año transmite un mensaje del gobierno, una idea a implementar, qué es lo que quiere lograr, en qué va a trabajar, qué le gustaría que se cumpla, qué objetivo se cumpla principalmente en este año, ¿no? Entonces, tiene también una razón de ser, ¿no? O sea, busca transmitir un mensaje, mejor dicho. Y lo que nos quiere transmitir el nombre de este año es que todo el gobierno, todas las entidades públicas van a trabajar con especial énfasis en la recuperación y en la consolidación de nuestra economía. Entonces, el nombre del año, el cuerpo del documento en las entidades públicas utilizamos normalmente Arial, ¿no? Porque es un tipo de letra formal, un tipo de letra que utilizamos normalmente en el cuerpo y en todos los documentos administrativos. En el caso de el nombre del diseño y el nombre del año, no se va a colocar el mismo número de letra que el resto del cuerpo. Normalmente el cuerpo del documento es con Arial tamaño 11 y el diseño del año es con tamaño 8 o hasta tamaño 9, ¿correcto? Siempre va centrado primero el nombre del diseño y luego el nombre del año, ¿correcto? Y ahí yo terminé mi encabezado. Estamos bien. Ahora, ¿qué sigue? Sigue un dato que vamos a colocar en el extremo
izquierdo, alineado a la izquierda, ¿correcto? Que va a tener tres componentes. El nombre de la ciudad, separado con una coma, de la fecha, el mes y el año en el que sea redactado el documento, ¿no? En este caso, estamos hablando de Lima, 9 de enero de 2025, ¿correcto? ¿Qué errores normalmente se suele realizar? Que se colocan, algunas personas colocan punto después del 2025. Eso es incorrecto porque no es una oración, ¿verdad? No estás finalizando, no tiene sentido colocar el punto final allí. Otra cosa que suelen colocar erróneamente también es no colocar la coma, ¿no? Para hacer la diferencia entre la ciudad, la fecha, el mes, ¿correcto? Entonces, en ese apartado yo creo que no hay mayor cuestionamiento, ¿no? Respetar siempre el nombre de la ciudad, la fecha, el mes y el año en el que ha sido redactado el documento. Luego vamos a ir a esta parte que estamos sombreando de amarillo, que se llama correlativo. Ahorita respondo tu consulta, Jimena. Un segundo para no perderme la idea. Entonces, el correlativo va en mayúscula, en negrita y en subrayado. En primer lugar, para responder a la pregunta, ¿qué función cumple un correlativo? Bueno, cumple dos funciones. La primera función es que permite el registro y la correcta identificación del documento en el sistema administrativo interno de la entidad. ¿Por qué, licenciada? Porque por la razón de que el correlativo consigna el número del documento y no solamente el número, sino la dependencia exacta a través de la cual se remitió el documento. Porque ustedes ven unas siglas, unas abreviaturas y de repente dirán, bueno, ¿qué será, no? Pero ahorita vamos a ver qué significan y qué sentido tienen, qué función cumplen en el correlativo. ¿Cómo armamos el correlativo? Lo vamos a armar en tres partes. En primer lugar, iniciamos con el nombre del documento que estamos elaborando. Si es un oficio, un oficio. Si es un oficio múltiple, o sea, un oficio dirigido a más de una entidad, se coloca oficio múltiple. Si es una carta, una carta. Si es un memorando, etcétera, etcétera. Entonces, todo documento tiene un registro numérico, ¿verdad? Número 1, número 2, número 100, número 500, etcétera. Esos números tienen un registro por año. Ahora que acabamos de iniciar el año 2025, siempre vamos a empezar por el número 1 y concluiremos en el último número del documento que se haya remitido en ese año, ¿correcto? Entonces, en la segunda parte colocamos número, el número del documento que consultamos a la persona que está encargada de llevar el registro y el número de año. La tercera parte van a venir ya las iniciales o las abreviaturas de diversas instituciones que guardan rango jerárquico. Para explicarlo, en este caso, el PCI pertenece a un ministerio. Hasta ahí claro. ¿Cómo se llama ese ministerio? Se llama Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, conocido también como Midagri, ¿verdad? Pero ese ministerio también tiene viceministerios, ¿verdad? Los viceministerios tienen especialidades. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía hay un viceministerio de Hacienda, ¿verdad? Existen varios viceministerios dentro de un ministerio. Entonces,
Cuando yo elaboro, redacto mi correlativo, esas abreviaturas que están ustedes viendo acá en pantallas tienen un orden y un sentido. ¿Por qué? Porque yo necesito identificar qué unidad específica está remitiendo ese documento. ¿De dónde sale este documento? ¿Sale de contabilidad? ¿Sale de asesoría jurídica? ¿Sale de presupuesto? ¿Sale, no lo sé, de comunicaciones? ¿Sale de un proyecto especial? ¿Quién remite este documento? Para yo llegar a esa oficina, a ese departamento, a esa dirección particular, tengo que ir de izquierda a derecha, de mayor a menor jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que estas abreviaturas tienen un significado. Por ejemplo, ¿qué significa MIDAGRI? Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La entidad que está remitiendo ese documento, la máxima entidad a la cual está escrita se llama Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ahora, licenciada, las abreviaturas yo las puedo poner como yo quiera o ya están aprobadas de una forma determinada. La respuesta es, las abreviaturas ya están aprobadas, oficiales, y tú no las puedes modificar. Yo no puedo poner Minagri, yo no puedo poner Miderri, no. Tengo que respetar la nomenclatura oficial, la abreviatura oficial institucionalizada del ministerio. ¿Cuál es el Midagri? Después del ministerio, ¿qué entidad sigue en jerarquía? El viceministerio. Este viceministerio tiene una nomenclatura, una abreviatura específica, que es la que ustedes ven aquí. Y cuando pasamos ya a la entidad específica de la que se está remitiendo el documento, lo separamos por un slash, lo separamos por este signo de acá. Pero la entidad tiene diversas unidades a su cargo. En el caso, por ejemplo, del PCI, existe la unidad de riego tecnificado, existe la unidad de proyectos especiales, existe la unidad de administración, existe el órgano de control, ¿verdad? Entonces, todos estos órganos tienen abreviaturas específicas. En este caso, la UGIES es la unidad gerencial de intervenciones especiales, y hay una unidad que está dentro de la UGIES que se llama unidad de gestión del programa. Esto se los cuento digamos, de una forma detallada e informativa, pero normalmente toda ya esta nomenclatura, todo este orden ya se encuentran preestablecido. ¿Correcto? Para evitar confusiones y demás. O sea que acá lo que me interesa saber es que ustedes entiendan el significado para que puedan revisar si hay un error, si ha habido una omisión, ¿no? Pero normalmente esto ya está predeterminado. Entonces, otra parte importante que sigue debajo del correlativo son los datos del destinatario. Ahí vamos a dar dos recomendaciones. Las entidades públicas sufren de un problema que puede generar en algún momento errores involuntarios o confusiones respecto al envío de los documentos. ¿Cuál es esa, licenciada? Que hay mucho cambio de profesionales dentro de una entidad. ¿Qué pasa? Que yo remito un documento a alguien, no verifiqué si seguía en el cargo, no verifiqué si la persona continuaba en su cargo, yo lo remití y luego me doy cuenta que esa persona ya no estaba en el cargo. Entonces tengo siempre que revisar si efectivamente esa persona sigue en el cargo en el que se encuentra, ¿verdad? Para que no pase que me devuelvan el documento porque
la persona que se consigna ya no tiene una representación en la entidad. Otra cosa que siempre pasa es de que se pueden cometer muchos errores gramaticales con los nombres y apellidos del funcionario al que nos vamos a dirigir. ¿Por qué? Porque a veces, pues, lo que siempre pasa en nuestro país, ¿verdad? Existen nombres que se escriben diferente a como suenan, existen nombres que tienen tildes, parece que tienen tildes, pero no tienen, ¿no? Entonces, para evitar errores, pueden ser vergonzosos en algún momento. Lo que siempre tenemos que revisar y la recomendación es la siguiente, ¿no? Que siempre que no sepamos cómo se llama un funcionario de una entidad o no estemos seguros porque de repente ya lo cambiaron, lo removieron de su cargo o cualquiera de las razones que sean, la solución más sencilla para poder eh, no tener esa duda es que siempre consultemos las páginas oficiales de las entidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que estamos buscando el nombre del director de innovación pedagógica del Ministerio de Educación. Pero no me acuerdo si está el señor David Solís o si está el señor Manuel Cruz, ¿no? Porque, bueno, cambian tan rápido o no me acuerdo cuál es el segundo apellido del ingeniero, ¿no? Entonces, para evitar esas equivocaciones, lo que debo hacer es consultar colocando en Google el directorio y el nombre del ministerio, nombre del organismo, nombre de la dirección. Y en las páginas oficiales, que creo que se está viendo ahorita en pantalla, vamos a encontrar, por ejemplo, los datos completos. Si tienen dos nombres, dos nombres. Si tienen tres nombres, tres nombres. Si su apellido se escribe con S y no con Z, también. Y otra cosa, que a veces nos confundimos en el cargo, ¿no? Porque como a veces son cargos tan largos, con tantas palabras, se nos va una palabra, le cambiamos, omitimos, ¿no? Y para asegurarnos de que el nombre del cargo sea el correcto, entonces acá vamos a tener que debajo de su nombre o de sus nombres está el nombre completo de su cargo, ¿no? Para evitar confusiones. Entonces, siempre lo que yo hago es revisar estos portales y me dirán, sí, licenciada, pero de repente ni los actualizan, ¿no? Pero les digo que en verdad, en todas mis experiencias, como este portal es público, evidentemente, y forma parte de una institución como el Ministerio de Educación, siempre suelen actualizarlos. Si, por ejemplo, remueven a esta funcionaria, tú lo revisas al día siguiente y ya está actualizado en la página, ¿verdad? Entonces, esa va a ser una herramienta que nos va a evitar tener errores respecto a los datos del destinatario. Mi recomendación, ¿correcto? ¿Hasta acá alguna duda? Ahora, ¿qué cargos tengo yo que colocar? O perdón, ¿qué datos? Escucho el tono de un mensaje, a ver, a ver. Ah, todo ok. Ya, miren, vamos a respetar cuatro datos que sí o sí tienen que estar en los datos del destinatario. En primer lugar, colocamos el señor o señora como un símbolo de respeto en el marco oficial de este documento, ¿correcto? En segundo lugar, tenemos que colocar los datos completos de la autoridad. Perdón, si tiene un nombre, dos nombres, sus apellidos completos, ¿correcto? Los nombres y los apellidos van en negrita y en mayúscula. Ahora, esta persona tiene un cargo. En este caso, la señora es su prefecta, pero su prefecta es el cargo. El nombre de la institución se llama Subprefectura Distrital de Lunahuaná,
que tiene una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Prolongación Santa Rosa, tal, Cañete. Entonces, para no olvidarnos, nombre completo, cargo, institución y dirección. Si yo no me acuerdo cuál es la dirección, la busco en internet. Si no estoy seguro, lo consulto, ¿verdad? Si no estoy seguro cuál es su cargo, lo busco para evitar errores y algunas llamadas de atención posteriores. Cuando yo tengo ya ok los datos del destinatario, ya estoy listo para ingresar a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Lo que ustedes están viendo acá en pantalla, que es el asunto y la referencia. El asunto y la referencia, como ustedes ven, tienen la misma alineación, tienen prácticamente la misma estructura, pero cumplen dos funciones diferentes. Vamos a empezar por el asunto. El asunto no es más que, para mí, una de las partes más importantes de un oficio. Y segundo, que tú tienes que lograr que cuando lean tu asunto se transmita y entiendas aquello que estás solicitando o aquello que estás transmitiendo en un oficio. Para elaborar el asunto tienes que ser claro, puntual y concreto. El asunto es el resumen puntual y detallado de aquello que estás indicando con más detalle en el cuerpo del documento. Mi sugerencia es que el asunto lo elabores al final de que hayas terminado el cuerpo de tu documento. ¿Por qué? Porque te va a permitir tener, digamos, una mayor noción o más claridad de aquello que quieres transmitir. ¿Por qué? Porque cuando tú elaboras un cuerpo de un documento, normalmente vas editando, vas borrando, vas mejorando, vas cambiando, ¿no? O sea, no es que a tu primera redacción, así lo remites, ¿no? Sino que siempre se en constante, lo vuelves a leer, lo vuelves a revisar y de repente lo modificas con la intención de mejorar tu redacción. Para el último, para el final, cuando ya tengo ya todo el panorama claro y sé exactamente lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué función cumple la referencia? ¿Qué función cumple la referencia? Las referencias indican los documentos que guardan relación con el asunto y que han sido remitidos, trasladados, cursados con anterioridad a ese documento, que guardan relación, que son documentos previos, que son leyes, reglamentos, disposiciones, protocolos, que en el marco de tu documento es importante mencionar. Por ejemplo, si tú estás invitando al director de marketing a una reunión de confraternidad o a una reunión anual de la entidad, tú puedes hacer mención en tu referencia, por ejemplo, de un memorando, ¿no? De un memorando que de repente ha firmado el director de tu entidad disponiendo la obligatoriedad de llevar a cabo un espacio de confraternidad anual. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú desarrolles el cuerpo de tu documento, vas a esbozar argumentos, argumentos de hecho, argumentos de derecho. Entonces, si existe una comunicación previa, si han existido oficios, cartas, informes o cualquier tipo de documento preliminar que guarde relación con este documento y que te ayude a darle un mayor entendimiento, un mayor peso, un mayor análisis, lo colocas en las referencias, ¿correcto? En este caso es una, pero si fuera más de una, la organizas a través de
letras, de forma ordenada y de forma alineada. Por ejemplo, si yo quiero remitir un memorando haciendo saber el inicio de un procedimiento disciplinario a un trabajador. Para hacer eso, yo voy a hacer alusión que en el marco de la ley que regula la carrera, no sé, la carrera pública, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De acuerdo al artículo 12 de la ley número 2558 que establece que los trabajadores que hayan incurrido en falta grave administrativa o que tengan una sentencia firme serán objetos de un procedimiento administrativo, de la apertura de un procedimiento administrativo que podría conllevar a su inhabilitación, etcétera. Entonces, cuando yo hago una disposición, me baso en una norma, ¿correcto? Esa norma yo la indico en la referencia. Puede ser una, pueden ser varias, ¿correcto? Ahora, cuando yo inicio el cuerpo de un documento, siempre, estimados alumnos, tenemos que tener en consideración que tenemos que ir estructurando a partir de la idea en nuestra mente, ¿no? ¿Qué queremos transmitir? Por ejemplo, si yo voy a invitar a un taller de fortalecimiento de capacidades o a un taller de asistencia técnica y estoy invitando a otras áreas de mi empresa que no conocen a detalle la razón de ser de ese taller, qué objetivo tiene, quién lo dispuso, ¿no? Lo que yo tengo siempre que iniciar dando es información y contexto, ¿verdad? Con el objetivo de que la persona que lo lea, la persona a quien llegue ese documento, entienda lo que yo quiera transmitir. Porque yo tengo clara la idea, yo sé lo que quiero, porque estoy manejando el tema, pero la otra persona de repente no tiene ni idea que existe mi área. Así de frío puede ser. Entonces, lo que siempre tenemos que procurar es que el primer párrafo sea un párrafo introductorio, explicativo y contextual, que me permita a mí, al leerlo, entender, por decirlo de alguna manera, el tema del cual yo voy a hablar. Correcto. Si soy un programa especial, explicaré que soy el programa especial de becas educativas creada en el año 2007 a través de la ley 274019, promulgada por el entonces ministro fulano de tal. Si soy un programa especial de ríos, diré que soy un programa especial, ¿no? Actualmente con 7 proyectos en cartera, 3 proyectos en ejecución, con un presupuesto estimado de 100 millones de soles, adscrito al Ministerio de Energía y Minas, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces siempre tengo que poner en contexto, siempre tengo que poner dar información para que se entienda a lo que quiero llegar. Vamos a leer esta parte antes que nos gane el tiempo. Dice, es grato dirigirme a usted en relación al asunto y proyecto de la referencia para hacer de vuestro conocimiento que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del programa subsectorial de irrigaciones, viene ejecutando el referido proyecto de inversión. Este proyecto, ante futuros incrementos de caudales del desborde del río, una vez culminado, prevé beneficiar a más de 4,000 familias, ¿no? He saludado y he explicado, ¿no? En el caso de aquí, quién soy y qué busco, ¿no? Como entidad, como proyecto, como departamento, como área, como jefatura, etcétera.
En el segundo párrafo o en el párrafo subsiguiente, ya vamos a ir entrando cada vez más al detalle. Lo que yo busco es un documento claro. Este es un oficio de invitación. Son de los oficios más sencillos, ¿no? Pero tenemos que ir analizando el porqué de la estructura. Entonces, en el caso de un oficio de invitación, el segundo párrafo me va a servir a mí para poder ya ir de la parte general a la parte específica. Por ejemplo, dice, al respecto, por la tipología del proyecto, por la tipología del precitado proyecto, el empleo de roca y su explotación en canteras es fundamental para el logro oportuno de las metas. Es por ello que es primordial y prioritario la realización de estrechas coordinaciones a autoridades y actores civiles en general para el conocimiento, alcance y beneficios del proyecto. Y de igual modo, recibir apoyo que el mismo requiere por parte de las autoridades y múltiples beneficiarios. En ese sentido, invitamos y mucho agradeceremos tener a bien contar con su distinguida participación en la reunión de coordinación prevista para el día tal, hora tal, en el lugar tal. Cabe resaltar que en representación de la entidad participarán tales profesionales, ¿no? Entonces, este es un tema simple, digamos, pero como ustedes ven, se está utilizando un lenguaje formal, se están respetando las reglas gramaticales, se está entendiendo cuál, de una forma clara, directa y sencilla, quién soy, qué problema tengo o qué situación he identificado y qué es lo que quiero transmitir. En este caso, ¿qué es lo que quiero transmitir? Una invitación a una reunión. Puede ser que en otro caso lo que quiera transmitir sea de repente una respuesta a un requerimiento de información o de repente sea el trasladar un informe o el de repente pueda ser transmitir una información en particular. En este caso hemos elaborado el ejemplo pensando en la invitación a una reunión, invitación a un taller, invitación a una charla, invitación a un evento, invitación a una condecoración, a una designación, a una, digamos, a una actividad especial, renombre e importancia para la entidad. Ya en la parte inferior, lo que siempre debe colocarse de parte del emisor son también la información básicamente correspondiente o de correspondencia del destinatario, ¿no? Nombres completos y la institución su cargo y la institución en la que está trabajando. Por acá tenemos dos datitos que siempre van a ser de especial consideración especialmente en la administración pública, ¿no? Cuando nosotros ingresamos cualquier documento dentro de la administración pública, y lo ingresamos a través de la mesa de partes virtuales o física de la entidad. Este oficio genera un código de trámite, ¿correcto? O puede generar un número de expediente. Entonces, nosotros para encontrar, para identificar nuestro documento en el sistema interno de la entidad, no vamos a guiarnos del número de oficio, sino de este código que se llama Código Único de Trámite. Si yo quiero preguntar por el estado de mi documento, yo no doy el número de mi documento, yo doy el número del expediente o el código de trámite. ¿Por qué? Porque el código de trámite o el Código Único de Trámite tiene una cola de documentos, tiene una serie de documentos que guardan relación con el asunto. O sea, no solamente guarda un documento, sino que te permite ver cuándo se recibió, a quién se derivó, quién lo firmó, quién lo visó, quién lo revisó, ¿me entienden?
mejor dicho, tiene la historia documentaria del proceso administrativo de este documento. También existe otra figura que se suele colocar en una letra de igual número que el año en el apartado izquierdo inferior del documento, que significa las dos C, que significa con copia. ¿Qué quiere decir con copia? Que nosotros podemos hacer llegar a otras entidades que creamos convenientes para conocimiento, para fines pertinentes, los alcances de este documento, para que tomen conocimiento, para que estén enterados, ¿no? Para simplemente informar de la emisión de este documento, ¿no? Por ejemplo, cuando la municipalidad remite un oficio al presidente, vamos a decir al congresista de la República. El alcalde remite un oficio al congresista para invitarlo a la primera piedra de una obra. Normalmente, ¿a quiénes se les colocaría en copia de ese documento? De repente se le colocaría en copia a las municipalidades distritales, ¿no? Para que sepan que se ha realizado una invitación a una alta autoridad. Se puede poner en copia también a otras entidades como al gobierno regional, como a la Defensoría del Pueblo, ¿no? A la Contraloría de la República, en los casos que amerite. Entonces, el significado de colocar en copia no solamente quiere decir que yo lo coloqué ya, sino que yo tengo que remitir este documento por mesa de partes físico virtual a la entidad a la que estoy colocando en copia para conocimiento y fines, ¿verdad? Bueno, ese es el caso que hemos revisado el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Si alguien tiene alguna duda o consulta. Bueno, voy a responder, a aprovechar en responder tu pregunta, Jimena. Discúlpame que no lo hice antes. Jimena nos consultaba que si puedo colocar el nombre de una provincia, ¿correcto? Entonces, la regla en este caso es hacer mención de la ciudad. Normalmente, cuando los errores pueden venir a darse cuando, por ejemplo, la entidad se encuentra ubicada en La Molina, ¿no? Que es un distrito, ¿verdad? Que es un distrito dentro del departamento de Lima. Entonces suelen colocar así, ¿no? 5 de enero del 2024. O suelen colocar, pues, La Molina, Breña, ¿no? 18 de julio del 2024. Entonces, lo que tenemos que priorizar, o la regla en este caso sería colocar el nombre de la ciudad. En este caso, el nombre de la ciudad es Lima y por eso lo colocamos de esta forma. Por ejemplo, si vamos a hablar de mi región, de Chiclayo, ¿no? Entonces, normalmente cuando redactamos un documento, colocamos Chiclayo 9 de enero del 2024, ¿verdad? Ahora, si yo coloco, pues no sé, Urbanización Santa Rosa, ya eso está mal, ¿no? Esa no es el sentido. Si coloco, por ejemplo, sector El Porvenir, ¿no? Eso tampoco está bien, ¿no? Porque se coloca el nombre de la ciudad. Ahora, su compañera estimada Claudia dice, licenciada, ¿por qué el nombre y el cargo quien va dirigido el documento se escribe todo en mayúsculas? Sí, correcto. Se escribe en mayúscula el nombre, el cargo y el nombre de la institución, a la que va dirigido, ¿correcto? Especialmente el nombre y el apellido se coloca en negrita, ¿no? Porque más que para llamar la atención, es para hacer, la utilidad que tiene es para hacer énfasis en algo en particular. Nosotros, por ejemplo, en el correlativo,
El sentido de que esté en negrita y subrayado es para cumplir un fin en particular, ¿no? Que es la de distinguir la numeración y el correlativo de un documento. En el caso de los datos del destinatario, ustedes ven que los datos del destinatario tienen, digamos, varias composiciones, ¿verdad? Entonces, para yo poder darle énfasis a esta idea en particular, es de que resaltamos el nombre y el apellido del titular, de la autoridad, a la que nos estamos dirigiendo, con un objetivo de énfasis, pero no con un objetivo de repente de faltar el respeto. No, 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 no ese es el objetivo, sino de colocar, de resaltar, de diferenciar el nombre del titular de la entidad dentro de unos datos, que son varios, ¿no? En el apartado del destinatario. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, conmigo ha sido un gusto, estimados. En la fecha de un solo dígito, en fecha de un solo dígito no va el cero. Por ejemplo, si se remitiría un documento el 1 de enero, estaría bien colocar así. A ver, opiniones de sus compañeros al chat para ir cerrando. Hola, ¿me escuchan? Es por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en el correlativo le anticipamos 3 ceros a la numeración? Por ejemplo, si es 10, colocamos el 10 separado con el 2025. ¿Por qué no colocamos oficio número 10-2025? ¿Por qué no lo colocamos así? ¿Mm? A ver, opiniones, alumnos, para ir despidiéndonos. Porque existen, estimados alumnos, ciertas reglas. Es que no se trata de que si existen muchos números o pocos números. Podría decirse que porque no sabemos el número de oficios o el número de documentos que van a ser redactados durante un año, ¿no? No tenemos la seguridad, pero la razón no va por ese lado. La justificación y la razón de ser de anteponer ceros en el correlativo es esa, ¿no? Sino porque dentro de la estructura se tienen que guardar ciertas formalidades, ¿no? Entonces, ustedes pueden de aquí más tardecito hacer la búsqueda y no van a encontrar un documento de esta manera, ¿no? Siempre, normalmente le anticipamos los 3 ceros en el caso de que sea 2020, bueno, sea 15, 500, 635, etcétera, ¿verdad? Y eso no tiene mayor relación con que si en el año se elaboren 500, 600, 650 o solamente 10 o solamente 5, etcétera, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a compartir la pantalla un minutito más para ver este ejemplo, ¿no? Si tenemos acá, este es un oficio del Minedu, ¿verdad? Este es un oficio del Minedu y en el correlativo encontramos prácticamente, en este caso es un oficio múltiple, pero encontramos prácticamente la misma estructura que les he mostrado ahora en la pantalla, ¿correcto? En este caso es el oficio múltiple número 1. En este caso voy a mostrar otro documento
También tenemos a un oficio número 1, que es el oficio, y ustedes ven la estructura que les he mostrado en la misma página o en el ejemplo que hemos elaborado, que hemos atendido el día de hoy. Bueno, los espero el día sábado a la misma hora. Ojalá pueda contar con la participación de todos ustedes. Espero que hemos aprendido algo nuevo el día de hoy. Y conmigo será hasta el día sábado. Que tengan un gran día mañana y que pasen buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias, estimado docente, por la clase brindada el día de hoy. Estoy seguro que va a ser de bastante provecho para nuestros participantes. Sí, sí se le escuchó, no El se preocupe. coordinador está por allí. Gracias. Muchas gracias, estimado docente, por la sesión brindada el día de hoy. Bien, estimados participantes, como se les había comentado en un principio, el día de hoy vamos a tener una dinámica que consiste en un cuestionario donde vamos a resolver 4 sencillas preguntitas respecto a nuestra sesión del día de hoy, a la clase del día de hoy. Así es que, por favor, se les va a pedir a ustedes que ingresen al link que se acaba de compartir ya acá en el buzón de la reunión para que así puedan participar de nuestro Kahoot del día de hoy correspondiente a nuestra clase número 2. No olvidemos, por favor, colocar nuestros nombres completos para así poder identificarlos de esa manera para poder facilitar ya su participación y en caso salgan ganadores, también para poder facilitar sus puntos adicionales, ¿no? A ver, voy a compartir la pantallita para ver cuántos inscritos ya tenemos en nuestro Kahoot. Vamos a dar un minuto para que puedan acceder a nuestro cuestionario el día de hoy. Nuestro cuestionario consiste en solamente 4 preguntitas, cada uno con 4 alternativas. Va a haber preguntas también de verdadero y falso, y ustedes tienen que contestar de acuerdo a cómo estimen conveniente, ¿no? Muy bien, muy bien. Vemos que ya se están incorporando, ya somos 12 participantes. Entonces, comentarles también que por el solo el hecho de participar en nuestro Kahoot del día de hoy, ustedes ya están, se les está asignando ya un punto adicional para lo que es su evaluación, ¿no? Recordemos que la próxima semana vamos a tener nuestro examen y si ustedes quieren sacar su certificado, tramitar su certificado, es necesario o es un requisito indispensable que ustedes aprueben su evaluación. Entonces, estos puntos de participación puede que los ayude para poder aumentar aún más su nota en lo que es su evaluación, su examen, ¿no? Por participar se estarían llevando entonces un punto adicional por su participación y en el caso ustedes lleguen a quedar en el podio final de los 3 participantes, entonces estarían llevando ya 2 puntos adicionales. Así entonces pueden ingresar, pueden ir ingresando. El enlace se ha compartido ya mediante nuestro chat de nuestra reunión. A ver, voy a observar cuántos participantes ya somos. Muy bien, ya somos 16 participantes, entonces me confirman si es que se puede observar mi pantalla, por favor. A ver si es que me pueden confirmar.